¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Fíjese que hoy se dio un tema muy interesante en la mañanera, conducida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo por el tema del sueldo que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la polémica que se armó por el hecho de que Lenia Batres, la nueva ministra de Izquierda, la ministra del Pueblo, le dicen, pues entregó los excesos, los excedentes del sueldo que debían de ganar los ministros de la Corte Suprema del Poder Conservador, puesto que la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República y estos señores pues abusan. En la sección de quién es quién en las mentiras, pues Elizabeth Aguilar, sí es Aguilar, ¿verdad? Pues aclaró el salario de Lenia Bartres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando señaló que el monto devuelto fue el correspondiente al excedente nominal, la liquidez neta, es decir, que en 12 meses habrá devuelto una suma cercana al $1,000,000 sin contar aguinaldos, primas, seguros de gasto médico, entre otras prestaciones. Pero ahí salió a relucir este aspecto interesante para que todo el mundo conozcamos cómo violentan la Constitución en ese término. Por ejemplo, el presidente de la República gana 206,357 pesos mensuales, es decir, pero los altos mandos del Poder Judicial de la Federación ganan más que el propio presidente, los consejeros obtienen el doble y los ministros de la Suprema Corte más del triple. Esto es ingreso mensual. Si el presidente gana 206,357, se supone que nadie debería de ganar más que él, pero pues no es así. Los magistrados ganan 374,203 pesos mensuales, aquí lo tengo ya en tabla. También el juez de distrito, pues gana 376,498, todo se dispara hacia arriba. Luego vienen los consejeros de la Judicatura Federal, que ganan 464,073 pesos mensuales, y los ministros de la Suprema Corte 792,258 pesos mensuales. Este es el ejemplo que le da Lenia Batres al resto de los miembros del Poder Judicial. Cuando cumpliendo con la Constitución devuelve el excedente del sueldo a la Tesorería de la Federación, pero además ella rechaza estos abusos en los que han incurrido los ministros con, le llaman pues seguros de vida exclusivos, gastos en lo que se llama comidas, por ejemplo, para sus autos blindados, tienen dos camionetas. Pues con esto se les da un monto de 250,000 pesos. También en apoyos de gasolina, 21,000 pesos y pico mensuales. También viáticos para restaurantes de lujo, 60,900, 300 y tantos pesos mensuales. Estímulos de antigüedad, también tienen seguros de superación o de separación individualizados de 43,397 pesos, pero por aquí había uno, el de las comidas, para que vean cómo se las gastan, se disfrutan en serio estos señores. Restaurantes de lujo, bueno, creo que sí lo dije, ¿verdad? Más de 60,300 pesos mensuales. Pues las primas vacacionales y otras, bueno, son lo que todo mundo por ley tiene que tener, pero pues el hecho es de que cerca de en 12 meses habrá devuelto Lenia Batres 1,000,000 de pesos a la Tesorería de la Federación. Y bueno, AMLO por su parte, en otro aspecto de la conferencia y también hablando sobre la actuación de los ministros, pues evitó pronunciarse tras la liberación de los 8 militares relacionados con el caso Ayotzinapa. Tras concretarse esta liberación, pues evitó tocar el tema, pero ya había dado sus argumentos el día de ayer de que el gobierno federal ya hizo pública su postura y pues estamos viendo
¿Qué va a pasar después? Esto lo platicaremos de nueva cuenta mañana, pero el hecho es que el Consejo de la Judicatura Federal reveló que la Fiscalía General de la República no impugnó el amparo concedido por un juez federal a los 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa, mismos que fueron liberados el pasado 20 de enero tras la modificación de la medida cautelar de prisión justificada que le había impuesto otro juez especializado en el sistema penal acusatorio. El organismo que agrupa a jueces y magistrados emitió un comunicado. Después vamos a hablar sobre qué papel juegan los jueces, los magistrados y los ministros, qué diferencia hay entre sus funciones. El hecho es que el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado en respuesta a la amenaza, según ellos, de la Fiscalía General de la República de iniciar cargos o carpetas de investigación en contra de los juzgadores federales que han absuelto o han liberado a presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa por incurrir en delitos contra la Administración de Justicia, afectando a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre del 2014. El Consejo de la Judicatura es la primera vez que oigo que hacen algo, aunque lo hagan mal, pues acusó a la Fiscalía General de la República de ser omisa al no impugnar un fallo judicial a favor de los elementos castrenses, determinación que finalmente derivó en el fallo para que los 8 militares procesados por el delito de desaparición forzada enfrenten su proceso en libertad. De acuerdo con una línea del tiempo que presenta, la Judicatura explicó que los 8 militares procesados por el caso Ayotzinapa enfrentan un proceso penal por el delito de desaparición forzada ante el Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a cargo de la jueza Raquel Ivette Duarte Collado. Derivado de dicho expediente, la jueza en materia penal pues les impuso la prisión preventiva oficiosa y les negó la libertad mientras continuaba el proceso en su contra en una audiencia que se celebró en junio del año pasado, el 22 de junio del 23. El Consejo de la Judicatura detalló que la defensa de los 8 imputados militares castrenses promovió un juicio de amparo indirecto contra ese fallo, mismo que le tocó resolver al juzgado 15º de Distrito de Amparo en materia penal allá en la Ciudad de México, y en su sentencia el juez de amparo resolvió conceder la protección de la justicia para el efecto de que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en una nueva audiencia del juzgado de procesos penales, pero prescindiendo de las consideraciones establecidas en el artículo 19 de la Constitución por ser contrario a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Según el Consejo de la Judicatura Federal, la determinación del juzgado de amparo que obligaba a celebrar una nueva audiencia fue impugnada por los militares y no por la Fiscalía General de la República, por lo que el caso fue turnado a un tribunal federal colegiado. Y en desacuerdo con esta decisión, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, la cual conoció el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Y por esta razón, la nueva audiencia no se llevó a cabo y le tocó conocer de la impugnación al primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, mismo que meses más tarde resolvió el citado recurso de revisión. Y así, en una sesión celebrada el pasado 30 de noviembre del 23, los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Saravia Asensio decidieron modificar la resolución para el efecto de que no se realizara una nueva audiencia. Los derechos de las víctimas, bueno, con la nueva determinación del Tribunal Federal, tanto la Fiscalía General de la República como la Asesoría de las Víctimas se quedaron sin oportunidad de exponer porque era necesario cambiar la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada para proteger los derechos de las víctimas indirectas, y posteriormente obligada por el amparo que dictó el Tribunal Colegiado a favor de los militares el pasado 20 de enero, la jueza en procesos penales federales Raquel Ivette Duarte Cedillo se vio obligada a resolver sin escuchar nuevos argumentos de las partes, y con los antecedentes dados en la audiencia del junio del 23 resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva oficiosa, y por lo tanto determinó modificar la medida cautelar en favor de los 8 militares
sin poder pronunciarse sobre la prisión preventiva justificada, argumentando que la prisión oficiosa no era idónea ni pertinente para mantener a los imputados al alcance de la justicia. Así están las cosas. Y bueno, de esta forma, en lugar de la prisión preventiva, la juzgadora impuso como medidas cautelares 5 para que los militares enfrenten su proceso en libertad, entre ellas el pago de una garantía o fianza de 50,000 pesos por cada uno de los elementos castrenses, y además deberán firmar ante el juzgado cada 15 días. No podrán viajar al estado de Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Tienen prohibido acercarse a las familias de las víctimas, y también se les prohibió salir del país, por lo que deberán entregar sus pasaportes y sus visas. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer que la Secretaría de Gobernación envió ya una carta a la presidenta de la Suprema Corte, pero esto había sido antes, a la señora Norma Piña, para advertir de la posible liberación de los militares involucrados en este caso de Ayotzinapa. Por eso en la mañanera de ayer el presidente consideró que desde el Poder Judicial se quiere politizar este asunto con el fin de desprestigiar al ejército e incluso hacerlo a él quedar mal frente a la promesa que hizo desde el inicio de su sexenio de esclarecer la desaparición de los normalistas. Así las cosas. Con esto me despido, regresamos después porque también hay que revisar asuntos que tienen que ver aquí en el Estado de México con el tren, el insurgente de Sinacantepec a observatorio, donde estuvieron juntos ayer la gobernadora Delfina Gómez, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hasta pronto.